todo lo que hemos visto y oído. 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 Ah, no, quería aplausos. Me equivoqué de botón. Ahí sí. Amén, amén. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este ya noveno capítulo de este podcast que lleva por nombre Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Amén. Ahora sí los niños. Amén, amén. Sean todos bienvenidos ya a este noveno capítulo. Que lo personal, bueno, de una otra forma, siempre estamos meditando las temáticas que nos corresponden, pero esta es una temática que de una otra forma, amor, solemos conversar. Siempre nosotros de una otra forma, bueno, los dos tenemos nuestro Instagram, ahí siempre estamos compartiendo. Hay imágenes, muchas veces frases que nos hacen meditar en la palabra, pero también hay cosas que quizás a través de redes sociales nos hacen ver, nos hacen meditar, que muchas veces el evangelio que hoy por hoy se vive a través de redes sociales es una fe a la carta. Así es, una fe a la carta como un menú. Como un Cuando menú. vamos Esto sí, esto no. Cuando en general vamos a comer, nos presentan la carta y ahí es donde uno elige. ¿Y qué elige? Lo que a nosotros nos gusta comer, lo que nos agrada. Yo creo que pocas veces vamos a lo que no nos gusta, sino que si vamos es porque queremos acudir a comprar lo que nos gusta. Y es por eso igual que este es el título de este capítulo, Fe a la carta, porque es algo que se está viviendo en estos tiempos donde empiezan a tomar el evangelio. Lo que me gusta lo dejo y lo que no. Amén. Yo creo que de una otra forma, todo está, bueno, alrededor de todas las temáticas que hemos podido ir compartiendo, de una otra forma son cosas que siempre han pasado. Que siempre han pasado, obviamente, hoy por este mismo tema del boom de redes sociales, donde todo está expuesto de una otra forma, todo está de forma más instantánea. Se hace aún más evidente este tema. Y el fe a la carta, en lo personal, bueno, lo hemos conversado también, creo que es algo peligroso de una otra forma, porque nos hace conocer. De esto lo hemos tratado en nuestras temáticas de nuestro podcast, de que una media verdad finalmente es una mentira. Y si estamos de una otra forma escogiendo solo ciertas cosas de la verdad del evangelio, la verdad es que estamos armando un evangelio a nuestra pinta, un evangelio que finalmente no va a transformar nuestra vida, un evangelio que no nos va a salvar, que es lo más importante, porque el fin de este santo evangelio, de este sacrificio hermoso que Jesús hizo por cada uno de nosotros en el madero de la cruz, fue precisamente para salvarnos. Y es una fe que debe ser completa, puesta en Él, tanto con las cosas que quizás nos pueden agradar del evangelio como aquellas que no. Pero bueno, antes de comenzar a grabar, dentro de la oración meditaba yo, porque siempre agradezco al Señor porque tanto lo bueno como lo malo que de una otra forma nos puede suceder en la vida, porque nosotros al poner nuestra fe en el Señor confiamos de que su voluntad es perfecta. De esto el capítulo anterior hablamos que incluso los no del Señor pueden ser y son de gran bendición para nosotros. Entonces, fe a la carta, que podamos meditar, que toda la Escritura, de hecho así lo dice su palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es para corregirnos, es para, de una otra forma, para formar nuestro carácter. Así es. Y qué importante entender que la palabra está ahí para que nosotros podamos ser transformados, no escogiendo ciertas cosas, sino toda la palabra. Así que esa es la temática para hoy, para ir profundizando, amor. Quizás ustedes ahí, bueno, tenemos el texto base. Sí, el texto base en este capítulo es Oseas 4:6, quizá un versículo que se nombra mucho. Amén. Y el que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Entonces vivimos, como lo hemos dicho, en esta época donde todo puede ser personalizado. Amén. Desde el café que tomamos hasta las redes sociales que seguimos. Y tristemente esto también se está viendo en el evangelio. Se está comenzando a personalizar la fe, acomodándose a lo que realmente a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos acomoda. Entonces eligen solo las partes del evangelio que le agradan, como amor, prosperidad, promesa, y descartan lo que los confrontan, como el arrepentimiento, la obediencia, la cruz. Entonces es por eso que ha nacido el poder llamarle
título de este capítulo, que es Fe a la Carta, porque se está viviendo eso de que realmente se está acomodando el Evangelio, se está sacando las cosas que nos agradan para poder llevarlo a nuestra vida, pero estamos dejando de lado lo más importante. De hecho, estaba meditando recién, no lo teníamos dentro de nuestras anotaciones. Nosotros siempre de una forma vamos preparando las temáticas, los puntos centrales, ¿verdad? Tenemos ahí un par de versículos, pero me acordaba recién porque es un versículo que se comparte mucho, a modo de colocarlo en esta introducción, que es Josué 1:9. Se comparte mucho. Y un poco para que podamos entender a qué nos referimos con esto de fe a la carta, como muchas veces pescamos ciertos versículos, que claro, el versículo solo dice una promesa o algo, Claro. pero en su contexto es mucho más profundo. Por ejemplo, Josué 1:9, que es uno de esos versículos que se comparte mucho, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Amén, amén. Y es poderoso y es una gran verdad. Pero mira el versículo 8, para complementar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces... Primero nos dice entonces el versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Guarda el teléfono si estamos en vivo, en directo. Vi que alumbró ahí, vi que alumbró. Entonces, qué importante entender la escritura en todo su contexto. Así es. El versículo 9 obviamente agrada y se comparte mucho porque habla de que el Señor va a ser con nosotros. Pero el versículo anterior nos dice que debemos meditar en este libro, en su palabra, de día y de noche, y guardar lo que ahí dice, buscar hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Y ahí el Señor va a ser con nosotros. Amén. Entonces eso es un poco lo que trata esta temática de una otra forma, el fe a la carta. Muchas veces nos pasa mucho que pescamos ciertos versículos y lo dejamos para nuestra vida porque son versículos hermosos, de promesa, de que Dios va a ser con nosotros, pero quizás esos versículos más demandantes, donde de una otra forma nos confrontan a que nuestro carácter debe cambiar, a que debemos dejar cosas por este camino, por este evangelio, y esas son las cosas que muchas veces dejamos de lado y solamente nos quedamos con las promesas. Hay un versículo igual que también se menciona mucho, el deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué significa deleitarse? Muchos lo dejan como en teoría, cree en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero deleitarse en el Señor es realmente vivir en Él. Amén. Y cuando realmente uno vive en Él, cambia nuestra manera de pensar y los anhelos de nuestro corazón son totalmente distintos. Amén. Entonces muchas veces se usa igual hasta como para citarlos para los cumpleaños, pero realmente igual es peligroso, porque finalmente el Señor va a conceder las peticiones o el anhelo a nuestro corazón cuando son conforme a su voluntad. Amén. Y eso no es lo importante. Para todo lo que nosotros podamos querer, todo de hecho, lo que en Santiago dice, ustedes piden y piden mal, solamente para sus deleites. Así es. Entonces, profundizar en la palabra es esto, de una otra forma entender qué nos quiere decir el Señor en todo su contexto. Entonces, tanto para bien o para mal, el Señor siempre va a querer transformar, y es lo que de una otra forma siempre queremos compartir acá, transformar nuestro carácter. Así es. Transformarnos a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, de una otra forma lo hace a través de su palabra, y su palabra de una otra forma nos debe confrontar. Entonces, así como hay muchos pasajes que nos hablan de que el Señor va a ser con nosotros, también hay muchos pasajes donde de una otra forma nos desafían a ser obedientes, a someternos a su voluntad. Así que eso, bueno, usted ya hizo la introducción, y Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces el conocimiento de la palabra es importante. Y no cualquier conocimiento, sino el conocimiento de Dios. El primer punto, amor, lleva por nombre escoger lo que gusta y descartar lo que incomoda. Así, entonces, como hemos dicho, muchos viven una fe a medias. A medias, ¿cierto? Como si el evangelio fuera un menú donde podemos elegir lo que nos acomoda y dejar lo que no nos gusta. Y realmente eso es lo contrario. Realmente el evangelio del Señor es aceptarlo todo. O sea, si aceptamos al Señor es completo, es desde inicio a fin, y no es elegir solamente lo que nosotros queremos, solamente lo que nos gusta, porque caemos en esto de que podemos estar viviendo un evangelio a medias. Entonces, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, muchos lo aceptan como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. O aceptan su amor, pero no su autoridad. Su corrección. Sí, su corrección. Claro, aceptamos a Jesús, pero no queremos que nos corrija, no queremos hacer esto, sino queremos Jesús nomás que nos ame, nos cuide, nos proteja, y ahí
Pero viene la otra parte, que realmente es poder aceptarlo como nuestro Señor. De hecho, por como- eso se hace llamar Señor. Así es. Es el Señor de nuestra vida para que Él se enseñoree en nuestras vidas. No en parte de nuestra vida, sino en toda nuestra vida. Sí. Entonces, eso es lo importante y por eso es peligroso, encuentro yo. De hecho, es lo que tratamos de conversar siempre. Es peligroso tener una fe a la carta. Porque en los momentos, estas mismas temáticas que hemos tocado de los silencios de Dios, cuando Dios nos dice que no. Porque si nosotros no nos empapamos de toda la palabra del Señor, cada vez que vengan estos momentos de dificultad, estos momentos de dolor, no vamos a tener respuesta. Claro. Porque siempre nos quedamos con esos versículos, con esa parte de la palabra Con lo bonito, que son lo que promesas, nos que el Señor va a hacer con nosotros. ¿Y qué pasa cuando el Señor está en silencio, como la temática anterior? O cuando la respuesta del Señor es un no, así como le dijo a David, como le dijo al apóstol Pablo. Hay muchos no en el contexto bíblico. Así es. Porque el Señor trabaja en base a propósitos. Siempre Él va a actuar en base a propósitos. De una forma, de hecho, adelante hoy día lo conversábamos con unos hermanos. Nosotros de una forma sabemos que y creemos en un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Él nos puede sanar, puede restaurar el matrimonio, puede sanarnos de alguna enfermedad, pero antes de sanarnos, Él siempre hay un propósito antes. Y luego, bueno, lo hemos hablado muchas veces, creo que hemos hecho mucho énfasis a eso, de que el Señor es un Dios de propósitos. Así es. Entonces Él siempre va a actuar en forma según el propósito que tenga para nuestras vidas. Entonces a veces nos va a sanar, Sí. hay veces que no nos va a sanar. Pero todos esos propósitos que puedan tener en nuestra vida nos llevan a una sola cosa, que a Amén. lo que le importa es nuestra salvación. Nuestra salvación. Amén. Que- Entonces, qué importante y por eso este primer punto es coger lo que gusta y descartar lo que incomoda. De una otra forma, nuestra invitación es que ustedes profundicen en la palabra del Señor. Sé que lo hemos dicho muchas veces, que más allá de lo que puedan escuchar de nosotros en este podcast, que ustedes vayan a la palabra, que profundicen en ella y como dice este primer punto, más allá de escoger solamente lo que nos gusta, que puedan incomodarse, porque no hay nada cuando uno ya tiene esta madurez, entender que Dios nos debe incomodar, de que hay áreas de nuestra vida que deben cambiar, que deben ser transformadas y la única forma a través de que toda la palabra del Señor pueda llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, para que realmente nuestra vida sea transformada. Así es, por eso el título, escoger lo que me gusta, descartar lo que me incomoda. La verdad que no queremos que hagan eso, queremos que Amén. realmente escojan todo. Amén. Todo. Si no, realmente van a estar viviendo engañados, porque es fácil engañarnos, pero en su palabra dice que estos tiempos van a llegar y nosotros lo hemos mencionado también en otros capítulos, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, donde dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Entonces, Amén. si realmente estamos buscando solamente lo que nos agrada, buscamos también personas, o en nuestras redes sociales podemos buscar videos de pastores, de muchos coach que están compartiendo el evangelio, pero que literal estamos buscando un evangelio a media, estamos buscando lo que nos guste, lo que nos endulce los oídos para poder sentirnos bien, porque es cómodo Amén. vivir ese evangelio a media, que no te confronta, que no te dice cambia tu vida, porque realmente de hecho, se deja como ese menú a la carta. De hecho, el verdadero evangelio incomoda. Así es. Si usted quiere de otra forma comprobar cuál es el verdadero evangelio, cuando usted lo vea a través de redes sociales, como decía mi esposa, de una otra forma la verdad del evangelio nos incomoda. Nos incomoda porque, como hemos dicho muchas veces, nuestra fe, esta fe bíblica es una fe contracultural. La sociedad, yo lo he dicho muchas veces, la sociedad va en una dirección y la verdad del evangelio, la voluntad del Señor de una otra forma va en otra dirección. Y estos versículos me encantan porque vendrá el tiempo, de una otra forma Pablo le advierte a Timoteo que no sufrirán la sana doctrina, no van a querer escucharla, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán a maestros conformes a sus propios deseos. Así es. Entonces por eso yo digo, insisto en esto, que es peligroso tener una fe a la carta de solamente querer escuchar lo que a mí me agrada, porque al final nos estamos autoengañando. Entonces cuando venga el Señor, finalmente nosotros realmente no vamos a tener esa fe verdadera que la palabra de una otra fe, de una otra forma la palabra nos invita. Yo siempre me acuerdo ahí del apóstol Pablo cuando le dice a los corintios, examínense para ver si están en la fe genuina. Así es. ¿Por qué le dice eso? Porque hay una fe
que no es genuina. Quizás hay una fe, que es lo que estamos hablando en esta temática, una fe a la carta, donde solo escucho y aprendo acerca de lo que a mí me conviene, de lo que yo quiero, solamente me aferro a las promesas del Señor, pero no me someto, no me gusta cuando la palabra me confronta, y es importante que ambos mundos, porque todo eso es la verdad del Señor, tanto aquello que de una otra forma están las promesas del Señor, pero también todo aquello que de una otra forma la palabra, el Evangelio nos demanda, de que debe haber una transformación en nuestras vidas. Así es, entonces lo complicado de esto de estar buscando eso, cómo escoger lo que nos gusta y descartar los que nos incomoda, es que realmente va a mostrar qué hay en su corazón, porque realmente no está buscando transformación, sino que está buscando validación. Porque finalmente buscamos esas cosas ¿para qué? Para sentirnos cómodos, para sentirnos que estamos bien, pero el Evangelio es totalmente contrario, como lo hemos dicho, sino que es de transformación, no de validar de lo que estamos haciendo está bien, porque finalmente a veces acudimos a la Biblia a eso. Es como para que el Señor nos responda que lo que estamos haciendo estará bien, estará mal, pero nuestro anhelo en el corazón es como es que ese pancito de vida. El pancito de vida. El pancito pasa de a ser vida. casi un horóscopo. Así es. Porque esperamos sacar ese que Dios va a ser contigo en todo. Amén, amén. De hecho, el pancito de vida de una otra forma, la mayoría, bueno, no lo he leído todo, pero creo que la gran mayoría, por no decir la mayoría, son puros versículos así, pues, como alentadores, que no es malo en sí. No, tampoco vamos a ser personas pesimistas, pero creo que se entiende la idea de lo que queremos compartir con este tema de fe a la carta, de que nosotros profundicemos en la palabra del Señor, tanto en sus promesas, vamos a insistir en eso, como también en la obediencia, en el someternos, en el arrepiéntanse y conviértanse, que fueron las primeras palabras de Jesús al momento de predicar. Así es, yo soy de las que cuando saco un pancito de vida, porque me gusta acudir a la palabra para poder leer el contexto de por qué el versículo, y creo que es como una recomendación que cada vez que si usted lo tiene ahí en su casa, cuando lo saque no se quede solo con ese versículo, acuda a la palabra y vaya a ver en qué contexto fue escrito, para quién fue dirigido, el por qué, porque es increíble cómo cambia la versión o el pensamiento de uno si realmente acudimos a la palabra a poder entenderlo por completo. Amén. Y para terminar este primer punto, amor, ahí en Jeremías 6:14, dice, y esto porque había mucho, Jeremías era un profeta de Dios, pero en ese tiempo, bueno, en este tiempo igual, pero en ese tiempo en el Antiguo Testamento había muchos falsos profetas. Y Jeremías 6:14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Entonces, de una otra forma, también es parte de esta fe a la carta, donde de una otra forma hay personas que solo van a hablar a su vida de promesas. Y es por eso que las redes sociales también se hacen tan peligrosas en ese sentido. Estamos en un mundo, y por eso en la introducción un poco lo comentaba, donde claro, nosotros nos metemos a Facebook, Instagram, YouTube, y hay mucho contenido, tanto muy bueno, que nosotros de una otra forma, un día vamos a hacer un podcast, amor, donde podamos compartir páginas de YouTube, páginas de redes sociales de pastores o páginas que comparten un contenido netamente bíblico. Creo que es importante que lo podamos hacer cristocéntrico. Entonces eso pasa con redes sociales. Hay mucho personas compartiendo, solamente hablando de esto, así como los profetas en este tiempo. Cunan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, dice el Señor. Entonces de una otra forma simplemente buscan agradar a los oídos de estas personas, tal cual como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Así es, entonces este texto nos muestra la gravedad de anunciar un evangelio superficial, que pretende sanar sin confrontar el pecado, pero la fe real no debe ser así, no debe ser light, sino que debe ser una fe genuina que realmente esté dispuesto a entregar por completo su vida a Cristo. Porque así Él va a ir transformando, pero no se lo podemos entregar a media, sino que lo ideal es podamos entregarnos por completo para que Él realmente pueda transformar nuestra vida, nuestro corazón, porque si no es difícil. Yo creo que es difícil entregarle ciertas partes nomás porque, queramos o no, hay un lado que va a pesar más que el otro. Y si realmente estamos buscando esto de escoger lo que nos gusta y no lo que nos incomoda, nos va a llevar a eso. Tarde o temprano vamos a tirarnos más para un lado que para el otro. De hecho, el segundo punto, ya entrando de lleno al segundo punto, tiene que ver un poco con eso. Dice la ignorancia bíblica como una elección. Y eso tiene que ver con el texto base de Oseas 4:6, donde nos muestra que el problema no es solo la falta de conocimiento hacia Dios, de Dios, sino el rechazo voluntario al conocimiento de Dios. Entonces la ignorancia bíblica como una elección. Y de una otra forma, uno al meditar en esto es cómodo,
Es cómodo creer solamente en algunas cosas y no comprometernos totalmente con la verdad bíblica. Así es. Entonces es un poco de lo que hemos tratado de hablar en toda esta temática. De otra forma voy escogiendo ciertos versículos, ciertas cosas que a mí me gustan. Quiero que me hablen de promesa, quiero que me hablen de que yo voy a ser prosperado, que voy a ser bendecido, pero no quiero que me hablen de que yo debo tener un compromiso, que debo congregarme, que debo someterme a la voluntad del Señor. No. Entonces, en este contexto de Oseas 4:6, que dice mi pueblo, y es súper profundo. O sea, eso da obviamente para todos una prédica, Oseas 4:6, de que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no habla de cualquier cosa, sino que fue destruido por la falta del conocimiento de Dios. Y lo más grave de esto es que era una falta de conocimiento en el sentido de que ellos rechazaron voluntariamente conocer a Dios. Así es. Entonces, como dice usted, el problema no es que no tengamos acceso a la verdad, sino que hoy, porque hoy en estos tiempos tenemos Biblias, lo que yo más creo hay que acceso. Biblias, hay muchos lados, recursos, sermones, estudios, pero el problema, como dice usted, es que muchos eligen no conocerlo, no estudiar, no profundizar, sino que se quedan con lo primero que pueden leer y eso le agradó, le acomodó. Y realmente no acuden más allá, no buscan más allá. Es como lo que decimos nosotros igual muchas veces, no basta solo con ir a la iglesia. Amén. Porque muchos van a la iglesia, claro, van, no sé, el día domingo, que es como el día general que va Escuchan el mucha sermón, gente se quedan y con se eso. quedan con eso. Y su vida siguen siendo igual. Después, durante la semana, no buscan, no estudian, no oran, sino que el domingo muestran una santidad perfecta dentro de la iglesia, pero después la semana no acuden a él. Entonces, es por eso aquí es que lo podemos llevar a eso de que, claro, no eligen conocer, sino que eligen como quedarse con eso, les agradó y listo. Y eso es complicado, Peligroso. es peligroso el no querer estudiar, no querer conocer, no querer profundizar en la palabra. Y es por eso, como no profundizan, se quedan con lo que les gusta nomás y viven ese evangelio light que realmente no Llevan no una lleva vida a ningún lado. medias, una vida Así espiritual es. a medias, una vida de conocimiento donde finalmente no conocen a Dios, porque conocerlo medianamente no sirve. La única forma de conocer a Dios es a través de su palabra, es a Así través es. de una relación real, a través de, bueno, la palabra de hoy nos compartía el pastor, de hecho está en Romanos 12:2, un texto que es muy conocido, de La mente. no conformarnos a este siglo, sino ser renovados en la mente para poder conocer la voluntad del Señor. Nuestra mente debe ser renovada y la única forma es a través de una relación genuina con el Señor, a través de la oración, como decía él, a través de buscarle, a través de su palabra. Y la única forma. Y de hecho es peligroso, voy a insistir en esto porque, bueno, en otros capítulos y algo que está muy latente hoy por hoy también, porque estamos en tiempos ya complejos, en tiempos de confusión, donde están pasando muchas cosas. Entonces, si nosotros no tenemos un compromiso real por la lectura bíblica, la palabra de una otra forma, de hecho Jesús mismo nos advierte de que vendrán muchos falsos profetas. En este último tiempo va a haber mucha falsa profecía, mucha falsa enseñanza. Entonces, si nosotros no estamos preparados bíblicamente, lamentablemente vamos a ser engañados. Y es lo que la palabra nos dice, es lo que Jesús mismo nos dice y le advierte a sus discípulos. De hecho, antes veíamos, entre paréntesis, The Chosen, y justo estaba hablando esa parte cuando Jesús advierte a sus discípulos de que vendrán estos tiempos de confusión, vendrán falsos cristos, vendrán muchos en mi nombre, dice. Y lamentablemente, así como el pueblo, en este contexto que nos comenta Oseas, que fue destruido por falta de conocimiento en estos últimos tiempos, lamentablemente muchos van a ser engañados porque por ese no querer, por rechazar la verdad bíblica, por no querer profundizar en la palabra, por quedarse con eso, porque es cómodo, humanamente es cómodo. Así. Voy a la iglesia, cumplo, escucho el sermón del domingo y durante la semana no busco de su presencia, no busco meditar en su palabra o profundizar en ella. Entonces, una forma cómoda de rechazar. Entonces, como dice este punto 2, la ignorancia bíblica como una elección. Así es, así que no te conformes con esa fe. Muchas veces también heredada porque a veces vienen, no sé, pueden ser los hijos de los padres que puedan estar en la congregación y muchas veces esto después se va heredando. Entonces lo ideal es que no elijan eso, no elijan ese evangelio superficial, porque realmente lo importante aquí es conocer a Dios completo, o sea, un Dios real a profundidad, como dice usted, para poder entender completamente de qué trata el evangelio, porque si no, literal, está caminando por un camino totalmente distinto. Como dice su palabra, hay solo dos caminos, entonces muchos
pueden hallar ese camino porque ahí está el ancho y el angosto, y muchos dicen no creer estar caminando en el camino, pero andan totalmente en el otro. Amén. Entonces lo ideal es que puedan encontrar este camino, y para poder llegar al camino de Cristo es entendiendo el Evangelio completo, no a Amén. medias, porque si no le llega un conocimiento a media, un conocimiento superficial, y no queremos eso, sino le amamos en el Señor, y a través de este capítulo es lo que queremos enseñarle, de que busque por completo en la palabra, que acuda a todo, no solo una parte, no solo a lo que le acomode, sino que a Amén. todo, aunque le confronte, pero eso es lo que va a transformar su vida. Amén. De hecho, bueno, reiterando el título, la ignorancia bíblica como una lección, y es súper profundo esto, por ejemplo, esto que está en Isaías 30:10. Ahí nos damos cuenta como muchos de nosotros quizás nos ponemos ahí dentro del saco, escogemos, tal como dice ahí, escogemos no rechazar el conocimiento de Dios. En Isaías 30:10 dice a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad. Así es. Y este es el pueblo diciendo, no nos sigan profetizando la verdad, díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Imagínense al extremo que llega en este contexto el pueblo, de que dicen, no nos sigan profetizando la verdad, díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Y muchas veces nosotros inconscientemente, hoy, sin decirlo, lo estamos viviendo. Volvemos a lo mismo, buscamos redes sociales solamente a aquellas personas o a aquellas publicaciones que solamente nos digan cosas agradables. Así Y nos es. damos cuenta cómo nos estamos autoengañando. Y volvemos a lo mismo, no estamos en una fe a la carta, donde no es una fe completa, no es una fe genuina, solamente estamos cogiendo lo que a nosotros nos agrada, y eso tarde o temprano, más temprano que tarde, nos va a alejar de Dios y de su verdad. Así es, nos lleva a una fe sin raíz, sin fundamento. Sin raíz y fundamento. Como dice, no es una decisión activa rechazar el mensaje completo. No es ignorancia por falta de acceso, sino por resistencia al cambio. Resistencia. Resistencia al cambio. Es que nos cuesta a veces el querer aceptar que estamos mal, Amén. que estamos mal. Yo creo que a todos pasamos por eso. Nos cuesta reconocer en las cosas que estamos siguiendo lo contrario, que estamos haciendo lo que no corresponde, pero lo ideal es que lo acepte. Yo creo que una persona cuando más cambia, cuando más crece en el Señor, es cuando se acepta, reconoce su error, reconoce su pecado, que está equivocado, y es increíble cómo el Señor transforma vida, transforma En la corazón. base de nuestra fe, que hay Sí. arrepentimiento. Arrepiéntanse y conviértanse. Sí. De otra forma, la única forma es Dios actuando en nosotros a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y el Señor es prudente. Si realmente nosotros no queremos, finalmente Él después igual va a llegar el momento que, claro, nos puede dar un remesón fuerte para que entendamos, pero así también puede decir, ya, con Él ya no hago nada. Así finalmente es nosotros tomar la decisión de poder aceptar al Señor por completo. Amén. Y el último punto es el peligro, y es lo que hemos estado hablando prácticamente toda la Así temática. El último y tercer punto es el peligro de una fe parcial. Así es, y aquí tenemos el Hecho 20:27, donde dice, porque sin vacilar le he proclamado todo el propósito de Dios. Amén. Pablo sabía que el mensaje completo de Dios incluye gracia, pero también juicio. También juicio, entonces incluye amor, pero también verdad. Incluye libertad, pero también santidad. Amén. Entonces aquí, como Pablo nos muestra, no es que solamente incluye gracia, que Él, claro, por gracia nos ha salvado, pero a través de esa salvación debe venir un cambio en nosotros. Incluye el amor, que aquí es lo que más eligen, y yo creo que con lo que más se quedan es el amor de Dios. Dios nos ama, a través de su amor nos va a cuidar, pero realmente también viene la verdad. Amén. Y la verdad es que realmente podamos aceptar que estábamos en pecado, que somos pecadores y que necesitamos cambiar eso. Entonces incluye también la libertad, pero también la santidad. Amén, amén.
La Reina Valera, de hecho, yo creo que es más conocido este versículo porque es un versículo muy conocido el que acaba de leer usted. Oh, sí. Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así es. Entonces es importante, un poco lo que hemos tratado de hablar en toda la temática de este podcast, de que todo el consejo de Dios, tanto las cosas que quizás humanamente nos puedan agradar, como aquellas que no nos puedan agradar, todo es por el beneficio de nuestro bien, por nuestra salvación, por realmente ser transformados a la imagen de Cristo. Todo el consejo de Dios. Entonces, tanto las cosas buenas o agradables a nuestro oído, como quizás esas cosas que nos confrontan. Así Y es. sobre todo las cosas que nos confrontan, esas son las que realmente empiezan a hacer ese cambio, esa transformación en nuestra vida. El Evangelio, el consejo de Dios, es santo, ¿verdad? Y es el único que realmente puede transformar nuestra vida. Y no de una forma parcial, Así es. no de una forma de una fe a la carta, sino una fe completa en toda la verdad de Dios, en todo el consejo de Dios. Porque como dice Mateo 7:21, un versículo que lo personal me encanta, siempre de una otra forma lo compartimos acá. De hecho, el pastor en la mañana, en la oración o antes de orar, creo, el pastor que teníamos un pastor invitado a nuestra iglesia, compartió este versículo también. Dijo, no todo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, qué importante. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Padre? Si no profundizamos completamente en su palabra. Así es. Porque si conocemos parcialmente al Señor, el Señor, por más que digamos Señor, Señor aquel día, el Señor nos va a decir, y lo que dice Mateo 21, 22, 23, nunca los conocí. Muchos dirán en ese día, yo hice milagros en tu nombre, yo hice esto en tu nombre. Nunca los conocí porque no buscaron hacer la voluntad del Señor. ¿Y por qué no buscaron o por qué no hicieron la voluntad del Señor? Seguramente porque no la conocían. Así es. Porque están con... Y por eso insistimos ya para ir terminando de que es peligroso tener una fe a la carta, de solamente escoger lo que me conviene, lo que quiero escuchar, lo que mi oído anhela, porque finalmente va a llegar el día en que el Señor venga y no va a tener excusa para poder decir, es que nunca nadie me lo dijo. Cuando seguramente más de algún pastor, más de algún hermano lo habrá predicado. Y en este momento nosotros lo estamos compartiendo. De que Sí. todo el consejo de Dios es necesario para nuestras vidas. No una fe Así es. parcial, no una fe a la carta, no solamente lo que nos conviene, sino que todo el consejo de Dios para que ese día realmente podamos decir Señor, Señor, y el Señor nos diga, sí, te conozco, porque buscaste hacer mi voluntad, porque te preocupaste de profundizar en mi palabra, de conocerme a mí. Y la única forma de conocerlo a Él es a través de su palabra. Así es. Así que para conocerlo lo tiene que conocer por completo. Y créame que Por si completo. usted elige solo las partes que le gustan, solo las partes que le acomodan, no lo va a conocer nunca. Amén. No lo va a conocer nunca. Una fe parcial puede dar una falsa seguridad Amén. espiritual. Puedes llamarte creyente, pero si no haces la voluntad de Dios, tu fe es una ilusión. Te estás Amén. ilusionando si estás buscando solamente ahí como un menú, como Puede menú sonar a la fuerte, carta. pero Sí, muy es cierto. fuerte. Realmente, si buscas solo lo que te agrada, solo lo que te gusta, créeme que aún no conoces al Señor. No lo Amén. conoces. Finalmente, la forma de conocerlo es aceptando todo. Aceptando, como decíamos a un comienzo, Me acordé del perdón. versículo yo que estoy buscando. Sí, Jeremías, no. no aceptar solamente amor, prosperidad y las promesas, sino que debes aceptar lo más importante, que es el arrepentimiento, la obediencia y la cruz. Amén. Cristo llegó a esa cruz por nuestros pecados. Por nuestros pecados. No llegó por lo bonito que éramos nosotros, por las cosas que nosotros hacíamos, sino por nuestros pecados, porque éramos pecadores y aún seguimos, porque estamos en un proceso de que el Señor puede ir sacando todo eso malo en nuestra vida. Pero déjeme decirle que de la única forma que va a poder usted sacar todo eso es conociendo la verdad completa del Señor, y eso es toda la Biblia, no solo lo que Amén. les guste, no solo lo que les acomode. Estaba buscando un versículo, creo que es Jeremías 9:24. Amén, aquí está. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Mire lo que dice. Me acordé ya para ir terminando, no estaba tampoco en nuestras notas, pero me acordé. Jeremías 9:24 dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese con esto el que se hubiera de alabar, de entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, Así es. porque estas cosas quiero
dice Jehová. Entonces no se alabe ni el que es rico, ni el que se cree sabio, ni nada, sino el que de conocerme, que yo soy el Señor. De una otra forma el Señor anhela que nosotros podamos conocerle a Él. Y miren lo que dice, o sea, que yo soy Jehová, que hago misericordia, amén, lindo, nos encanta, pero que hago juicio Así es. y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Y, por eso es importante profundizar en la palabra. Y el Señor a través de esto, en Jeremías 9:24, nos dice que Él de una otra forma quiere que si alguien se quiere jactar de sus cosas, no, que no se jacte en lo que tiene ni lo que pretende ser, sino que le conoce. Conocer a Cristo. Amén. Así es. Así que la fe a la carta puede parecer atractiva, cómoda, incluso moderna, pero es peligrosa. Amén. No salva, no transforma. Dios no quiere seguidores a medias, quiere discípulos. Y eso requiere una redicción completa. Eso es lo que requiere, que realmente podamos rendirnos por completo. Rendición completa. Rendición, dije rendición. Sí, eso requiere una rendición completa. Amén. Así que podamos rendirnos por completo al Señor. No se olvide de eso, como digo, puede ser cómodo. Es lindo poder escoger lo que a nosotros nos gusta, pero que no sea así, porque como les dije, eso no los salva, no los transforma. Amén. Y nosotros todos queremos que puedan llegar a Cristo por ese regalo perfecto que nos dio en aquella cruz por nuestra salvación, y que eso no sea en vano, que no sea en vano. Amén. Ahí Lucas 6:46, me acordé también recién, porque en base a todo lo que hemos estado hablando, Lucas 6:46 dice, son palabras de Jesús, le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Así. Entonces eso es un llamado para cada uno de nosotros que nos hacemos llamar cristianos, de que por sobre todas las cosas Dios se agrada de la obediencia. Dios se agrada de la obediencia, más allá de tener el título, hacernos llamar cristianos. Y ahí, esto es un reto muy fuerte del Señor, de que ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. O sea, no buscamos hacer su voluntad. Entonces, para poder meditar, para poder de una otra forma profundizar en su verdad, que como decimos es la única verdad que realmente transforma. Así es, y como dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, Y la verdad os hará libre. No cualquier verdad, sino la verdad completa, esa es la que cambia vidas. Amén, amén. Así que Dios los bendiga. Espero se haya podido entender ya esta novena temática. Hemos avanzado muy rápido en esta segunda temporada. Bueno, al menos yo lo he sentido así, que hemos avanzado muy rápido. Y ya nos queda el último capítulo de la próxima semana, así para que puedan estar atentos. No vamos a decir cuál es. No me acuerdo, de hecho. No lo diga. Lo tenemos anotado, tenemos Que obviamente. sea sorpresa. Tenemos, siempre que preparamos la temporada, tenemos los 10 capítulos ya preparados con tiempo. Pero algo me acuerdo del último. Está por ahí. Pero va a ser el último capítulo de esta temporada y nos vamos a tomar un pequeño receso, un mes quizás por ahí. Y como decíamos en el capítulo anterior, creo que fue que ahí tenemos otras ideas también para poder ir compartiendo de estas verdades que queremos que todo el mundo pueda, toda nuestra gente cercana pueda llegar a esta verdad. Así que eso, amor. Así es. ¿Iba a leer algo, parece? No. Estaba buscando nomás. Pero no, así que los dejamos invitados. Ya no acudan más a la Biblia como una carta, como un menú ahí cuando va a un restaurante o a comer, sino que elíjala completa, porque esa es la que transformará y cambiará su vida. Amén. Así que eso, Dios les bendiga. Este es el capítulo de hoy de Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar Lo que hemos visto y oído. Chao. Así que nos Dios les vemos. bendiga. Dios les bendiga. Chao.